el campo laboral de México, uno de los campos más importantes, tanto en el área cultural, social y políticamente. ¿Por qué? La economía cultural de México. La inflación ha aumentado más del 10% al transcurso de los años. No es lo mismo que se mantenía hace 10 años a lo que estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque la inflación es un factor muy importante para las familias mexicanas. Cada familia tiene diferentes ingresos, cada familia mantiene diferentes formas de trabajo. Entonces, ¿el área laboral es seguro? No es el mismo área laboral para un obrero que para un albañil. No es el mismo salario para un maestro que para un abogado. No es el mismo salario para un diputado que para un licenciado. Entonces, ahí enfoquemos la inflación para todas las personas. Aquí deberíamos manejar la infraestructura del aumento para los trabajos, para los empleos, sin importar razas, distinciones, cultura, lenguas, etnias. Entonces, para cada persona debería haber un certamen para el trabajo, para el empleo y en lo que nos enmarca de acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La igualdad tanto para hombres como mujeres. ¿Para qué? Esto para que desarrolle un buen trabajo, sin importar edades, ya que la ley del trabajo, de acuerdo a su artículo 15, nos marca que la ley del trabajo, sin importar edades de 16 a 18 años, ya tienen ese derecho de tener un empleo, sin importar, pero con un salario fijo. Entonces, la inflación para la infraestructura mexicana nos enmarca que esto es un factor importante para la sociedad de México. ¿Por qué? Porque la sociedad de México tiene diferentes puntos de ingreso, la inflación y la demanda de productos como la compra y venta de ellos. Entonces, se solicita la inversión extranjera de distintos factores, como podría ser ingeniería, doctorados, pero ¿para qué? No busquemos más. Aquí en las regiones, el estado de Guerrero, uno de los estados con mayor demanda de trabajo, entonces, ¿para qué para qué manejar otras instalaciones? Aquí hay mucha infraestructura cultural, política y social. ¿Por qué? Porque los trabajos los podemos elaborar sin problema alguno. ¿Qué nos marca la Constitución en su artículo 2? Nos marca los derechos únicos e indivisibles de la nación. Entonces, sin importar razas, etnias y nada, todos tenemos derecho al uso de trabajo, igual lo que nos enmarca en los artículos de los derechos humanos. En este caso, enfoquémonos a un punto importante que sucedió hace muy poco, la demanda del peso mexicano. Eso fue un impacto para todos. México está revolucionando. México se está volviendo uno de los factores más importantes de todos los países. México es un país que no tiene fronteras y México podría ser más a futuro una de las potencias más importantes. ¿Y qué más? Resaltar el estado de Guerrero por sus culturas. Podemos hablar de Olinalá, sus cuadros, podemos hablar de Cochuapa, los huipiles, podemos hablar de distintos lugares, podemos hablar de Marquelia, de Ometepec, de Costa Chica, Costa Grande, por la comida. Entonces, cada trabajo es sumamente importante para generar, pero también para presidir diferentes cosas en la implementación de impuestos. Los impuestos apoyan sumamente importante para el desarrollo de la inflación. Entonces, tenemos que saber estructurar la inflación con el trabajo de empleo, inversiones extranjeras, manejo del recurso económico en México, manejo de cómo es el área laboral en el Sistema Nacional de México, porque todo eso lleva un control. Entonces, hablando de esto, nos damos cuenta que la inflación es un factor importante, que año con año se está actualizando. El salario mínimo igual, año con año se va aumentando. Entonces, aquí es donde entra la unidad de masa de salario mínimo. Entonces, son dos cosas diferentes, uno en área administrativa, que es para servidores públicos, y otro en área laboral libre, porque no puede una persona percibir el mismo sueldo que una persona asalariada a que un
comerciante. Entonces, ahí es donde entra la demanda económica y la demanda en productos de compra y venta, exportación. Debemos manejar estos puntos más importantes. ¿Por qué? Para la inversión extranjera, implementación de empleos para México, sin importar, porque estos años ha evolucionado muchísimo la economía mexicana. Y es más, por decirlo, que la moneda mexicana estuvo en uno de los primeros lugares, devaluando el dólar. Entonces, el peso mexicano también tiene un poder y la inflación al momento de aumentar, pero también estamos proporcionando diferentes gobiernos de trabajo, diferentes gobiernos de transformación. Entonces, no tratemos de encajar una pluriculturalidad que no encaja ahí. Es cuando manejamos diferentes rasgos económicos. La economía se divide en dos, la política y la social. La social baja en las personas comerciantes, costureros, podría ser diferentes personas. Y la política, los servidores públicos, más que nada, ¿para qué dar a entender esto? ¿Por qué? Porque México podría ser una de las potencias mundiales más grandes. La geopolítica en esta área es muy importante por la economía y la generación de empleos al paso del tiempo. Gracias.